Bien, noches. tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera sesión. El día de hoy vamos a manejar la excepción de improcedencia de acción, por lo que ustedes me van a acompañar en esta sesión a efectos de poder tener en consideración que el día de mañana vamos a continuar con la audiencia, es decir, hoy vamos a desarrollar qué es excepción de improcedencia de acción y el día de mañana, domingo, vamos a realizar una audiencia de excepción de improcedencia de acción. De manera que vamos a empezar desde cero. ¿Sí? Vamos a empezar de la manera más sencilla, más práctica, a efecto de que se pueda llegar a comprender. ¿Sí? Ustedes deben comprender y utilicen su código procesal penal. Ustedes deben comprender de que dentro de un proceso penal, ojo, dentro de un proceso penal, yo como abogado tengo distintas herramientas. Así como el fiscal puede tener distintas herramientas. El fiscal, por ejemplo, yo les dije, un fiscal tiene herramientas como prisión preventiva, tiene herramientas como arresto domiciliario, tiene herramientas como impedimento de salida del país. Ojo, detención, ojo, caución, ¿cierto? Embargos, allanamientos, o sea, son herramientas que tiene el fiscal. Pero de igual forma, el abogado, uno como nosotros, también tiene herramientas. Y esas herramientas, ojo, son tres, para empezar. Una herramienta llamada, por ejemplo, ojo, una cuestión previa, una cuestión prejudicial y las excepciones. ¿Ya? Mira, primera herramienta, cuestión previa, segunda herramienta, cuestión prejudicial y las excepciones. Solo que en las excepciones son cinco. Son cinco excepciones. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, a estas herramientas se le conoce como medios técnicos de defensa. ¿Sí? Hoy les voy a enseñar una herramienta. ¿Sí? Una herramienta que está dentro de estas cinco. Lo vuelvo a repetir. El fiscal tiene distintas herramientas a lo largo de todo el proceso penal. Prisión preventiva, arresto domiciliario, detención policial, detención preliminar judicial, allanamientos, embargos, incautaciones, ¿cierto? Herramientas que tiene el fiscal. El abogado de igual forma. El abogado tiene herramientas como una cuestión previa, una cuestión prejudicial y las excepciones. Las excepciones son cinco. Entonces, a esto se le conoce como medios técnicos de defensa. Y yo les voy a enseñar hoy una herramienta, una excepción, porque hay cinco. Y esa excepción que yo les voy a enseñar es la excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? ¿Cuándo, cómo y por qué se deduce, se presenta este medio técnico de defensa? Cuando yo diga, oye, este medio técnico de defensa, ya yo me refiero a esto, a este, ¿cierto? Entonces, bacán. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ustedes saben perfectamente que el proceso penal es así. Miren, primero nos ubicamos en el tiempo. Luis, tú me has enseñado que el proceso penal gira en torno así. Primero te investigan, ojo, te investigan la policía y el fiscal. Luego hay otra etapa que es la etapa intermedia. Y luego la última etapa es juicio oral. Es decir, el proceso penal funciona así. Puede que, por ejemplo, haya una denuncia, ¿cierto? A mí me denunciaron. Entonces, la policía y el fiscal tendrán que investigar, ¿cierto? Perfecto. Investigan los dos. Luego el fiscal de investigar con el apoyo de la policía dice, oye, voy a acusarlo, ya lo investigué y sí, ha robado. Entonces, llega la etapa intermedia y dice, señor juez, voy a acusarlo. Y acá el juez, el JIP, el juez de investigación preparatoria, es el que se encarga de poder controlar todo lo que se ha investigado, de poder subsanar la investigación dentro de él, ¿cierto? Y si el juez considera que este caso debe llegar a juicio, entonces ya es otro juez, llamado juzgado unipersonal, ¿cierto? Él se encarga de poder determinar si una persona es inocente o es culpable. Nada más. ¿Cierto? Perfecto. Esta excepción, este medio técnico de defensa, ojo, la excepción de improcedencia de acción
puede presentarse acá y puede presentarse acá. Es decir, en la investigación preparatoria o en plena etapa intermedia. ¿Sí? Es decir, este medio técnico de defensa denominado, llamado excepción de improcedencia de acción, se puede generar en la primera etapa o incluso en la segunda etapa, pero no en la etapa de juicio oral. ¿Cuándo se presenta en la investigación? Ah, muy buena pregunta. En la investigación encontramos dos cosas, ¿no? Investigación preliminar a cargo de la policía y investigación formalizada a cargo del fiscal, ¿cierto? Ya. Cuando se logra formalizar la investigación, recién ahí podríamos hablar de la excepción de improcedencia de acción. Ojo, no podríamos nosotros, como abogados, deducir y presentar un medio técnico de defensa llamado excepción de improcedencia de acción cuando no se ha formalizado una investigación. ¿Sí? Es decir, oye, yo no puedo presentar un medio técnico de defensa llamado EIA, excepción de improcedencia de acción, en la investigación preliminar. No. Oye, pero yo considero que ese hecho que el fiscal está investigando no es delito. Ah, entonces hay otra herramienta. Ojo, y en la etapa intermedia también es posible presentar un medio técnico de defensa llamado EIA. Entonces, miren, a ver, vamos por parte. Yo sé que hasta ahora ustedes me comprenden, ¿eh? Hasta ahí vamos sencillo, es sencillo. Miren, si yo como abogado planteo una excepción de improcedencia de acción acá en la investigación cuando se formaliza, ¿qué artículo utilizo? Artículo 6 del Código Procesal Penal. Perfecto. Oye, ¿y si lo utilizo en la etapa intermedia? Ah, bueno, tú lo presentas acá como abogado, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? ¿La excepción de improcedencia de acción? Sí. Entonces utiliza el artículo 6 y el artículo 350. ¿Por qué? Porque el artículo 350 nos dice, oye, tú acá como abogado puedes presentar un control formal, un control sustancial, ofrecer medios de prueba, pero también, ¿qué cosa puedes hacer? Acá, presentar o deducir un medio técnico de defensa. Dentro de los medios técnicos de defensa, yo les dije, ¿qué cosa está? La excepción de improcedencia de acción. ¿Cierto? Perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Creo yo que se comprende. Perfecto. Entonces, si ya sabemos dónde procede o dónde opera la excepción de improcedencia de acción, desde la formalización hasta la etapa intermedia, la pregunta es, ¿por qué no se da la EIA en una investigación preliminar? ¿Por qué no se puede dar en juicio oral? ¿Por qué no se puede dar en la investigación preliminar o en juicio oral? ¿Por qué? Porque, miren, hay ciertos casos en los cuales en la investigación preliminar no puede haber una excepción de improcedencia de acción. Entonces, ¿yo cómo puedo cuestionar lo que está haciendo el fiscal? Primero, presentamos un escrito. Señor fiscal, a efectos de poder presentarle este escrito, obviamente, ¿es en base a qué? Al control de legalidad, al control de tipicidad. Eso que usted está investigando no es delito. ¿Cierto? No constituye delito. No es justiciable penalmente. Entonces, eso lo podemos hacer controlar de esa manera. Acá. ¿Cierto? Presentar ciertos argumentos sólidos para que el fiscal, ojo, hacerle entender al fiscal que el hecho que se investiga es atípico. Es más, nosotros como abogados en el estudio particularmente, lo que hacemos en este caso en particular, si es que consideramos que el hecho es atípico, el hecho no constituye delito, entonces, oye, te voy a dar ciertos argumentos, ¿sí? Te voy a presentar un documento, te voy a argumentar del por qué este hecho no se debería investigar ni siquiera formalizar, y abajito del documento le indicamos al fiscal, señor fiscal, a efectos de poder sustentar y poder argumentar las razones que hemos escrito acá, solicitamos, por favor, nos dé una fecha y una hora para poder reunirnos, entrevistarnos, sea presencial o virtualmente, y poder justificarle mi pedido. El fiscal me dirá, bueno, es lo que hacen. Doctor, véngase a mi oficina, a mi despacho, lo voy a escuchar tal día, tal hora. Voy, sustento. Listo. Disposición de archivo eliminar. Se archiva el caso. Oye, ¿se formalizó? No hay formalización. ¿Cierto?
Entonces, ¿tenemos esa herramienta? Sí, solo que no se llama medio técnico de defensa. Ahora, si es que, ojo, si es que no se archiva, al contrario, se formaliza, entonces ya podemos operar cualquier medio técnico de defensa, claro, esta valga la redundancia dentro del proceso, pero se activa ¿qué cosa? La excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? Desde ahí, desde ahí. Entonces, ya sabemos en qué momento opera la excepción de improcedencia de acción. ¿Cierto? Perfecto. Segundo aspecto a tener en consideración. ¿Cuándo se presenta una excepción de improcedencia de acción? ¿Cuándo? ¿Para qué? Nos dice, oye, la excepción de improcedencia de acción opera, uno, cuando el hecho no constituye delito. El hecho no es delito, pues. No es delito. Y dos, cuando ese hecho no es justiciable penalmente. Nada más. Oye, si es que ese hecho no constituye delito, excepción de improcedencia de acción. Oye, si es que ese hecho no es justiciable penalmente, entonces excepción de improcedencia de acción. Solo que varias personas, y es común, es ordinario que varias personas confundan, oye, el sobreseimiento con una excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? Ojo, y vamos a desarrollar más adelante esto, ¿ah? ¿Cuándo se sobresee y cuándo hay una excepción de improcedencia de acción? ¿Ah? Vamos a desarrollar uno por uno, pero quiero que comprendan esto primero. La excepción de improcedencia de acción procede desde la formalización o incluso en la etapa intermedia, pero bajo dos presupuestos solamente. Uno, cuando el hecho no constituye delito, ni cuando el hecho no es justiciable penalmente. ¿Qué es no constituye delito, no es justiciable penalmente? Lo voy a desarrollar más adelante, ¿sí? Pero ahí tenemos esas dos ideas, las dos primeras ideas claras. Desde una noción amplia, la excepción de improcedencia de acción, la acción es una de las variadas formas en las cuales se puede cuestionar la configuración, o mejor, la determinación de la existencia de un delito, ¿cierto? Dentro de un proceso penal. Por tanto, esta excepción de improcedencia de acción, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la excepción de improcedencia de acción? Es un medio técnico de defensa. La pregunta es, oye, tú me dijiste que la excepción de improcedencia de acción es una herramienta que tiene el abogado, ¿no? Así es. La pregunta es, oye, ¿esta excepción de improcedencia de acción es perentoria o es dilatoria? ¿Es perentoria o es dilatoria? Porque hay medios técnicos de defensa que son dilatorios y otros son perentorios. O sea, uno busca atacar el proceso y acabarlo ahí, ¿sí? Acabarlo ahí, oye, se tiene que archivar, se tiene que sobreseer. Y otros son dilatorios, no, un ratito, hay que demorarnos, ¿por qué? Porque en otro control formal se está resolviendo eso, entonces hay que interrumpir, ¿cierto? Hay que darle un tiempito. Estoy dilatando solamente. No significa, ojo, uno ataca el fondo y otro ataca, ¿qué cosa? La forma, ¿cierto? Perentorio, dilatorio. Entonces, oye, la excepción de presencia de acción, ¿qué ataca? O bajo qué aspecto ataca, mejor dicho. Acá está, pues. Perentorio. Busca extinguir, busca acabar, ¿qué cosa? El proceso penal. ¿Cierto? Sin embargo, ello nos dice mucho de esta institución. Previamente, a conocer estos matices, esa curiosa necesidad, ¿no? Oye, ¿qué ataca esto? Acá está la palabra. Ojo, delito. O sea, si yo presento como abogado una excepción de improcedencia de acción, es porque yo considero que ese hecho que la policía y el fiscal vienen investigando no es delito. Por ejemplo, la doctora Luz Elvira va a la comisaría y dice, oye, por Dios, mi esposo me ha sido infiel. Es un ejemplo, doctora, no es que sea realidad. Es un ejemplo. Mi esposo me ha sido infiel y quiero denunciarlo por infidelidad. A un ratito, ese hecho está tipificado en el Código Penal, ese hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, o un ratito. Hay que ver. Ese hecho, ojo, porque al derecho penal, ustedes deben recordar, ojo, en la sociedad existen distintos controles formales sociales. Es decir, en la sociedad tenemos derecho penal,
derecho civil, derecho de familia, administrativo, derecho de minero, ojo, derecho ambiental, de moda también hay hoy en día. Pero el último control formal social es el derecho penal. Es por eso que se dice que el derecho penal es de mínima intervención. Oye, cuando todos los controles formales sociales hayan fallado, recién vienes al derecho penal. Recién vienes, ¿ah? En este caso en particular, ojo, en este caso en particular, no todo es delito, ¿cierto? ¿Qué es delito? Si el delito, sencillo, el delito, la manera más fácil de poder explicar qué es el delito, ¿sí? La manera más fácil de poder explicar qué es delito, y la manera, ojo, un poco más técnica, miren, lo voy a hacer de las dos maneras. Primero, la manera más fácil. ¿Qué es delito? Ah, bueno, el delito es una suma de ciertos elementos. Es decir, para que haya delito, tiene que existir ciertos requisitos. Como por ejemplo, una conducta. ¿De quién? De un ser humano que sea voluntaria, que sea típica, es decir, que esté enmarcada dentro de la ley penal, que sea antijurídica, es decir, que sea contrario a derecho. Y, ojo, que sea culpable, es decir, esta persona cometió el delito sabiendo que eso es contrario a derecho, es decir, el reproche penal. Esto que está acá es delito. Y si es que hay cada uno de estos elementos, entonces, ¿qué cosa hay? Hay penalidad, o más conocido como la punibilidad. ¿Cierto? Perfecto. Oye, pero el delito, según el artículo 11 del Código Penal, nos dice que son omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Sí, pero el Código Penal no nos dice nada respecto a qué es el delito. Entonces, el delito, sencillamente, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y si es que existe cada elemento, entonces va a haber una consecuencia. ¿Cierto? Perfecto. Oye, pero esa conducta típica, antijurídica y culpable, eso lo vemos en el proceso penal, por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿qué pasaría si es que existe una excepción de improcedencia de acción como una ausencia de acción? No hay conducta. ¿Qué pasaría si es que el tipo penal, ojo, existe una causa de tipicidad? No hay tipicidad. ¿Qué pasaría si es que el sujeto actúa en legítima defensa? No hay antijuridicidad. ¿Qué pasaría si es que el sujeto, por ejemplo, es un menor de edad y siempre sufre cierta anomalía psíquica? No hay culpabilidad. O sea, para que exista delito, necesariamente tenemos ¿qué cosa? Tenemos que tener todos estos elementos. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, esa es una forma sencilla de poder explicar qué es el delito. Una forma más compleja de poder explicar qué es el delito, y esto quiero que ustedes comprendan, es que si yo les digo qué es el delito, ustedes no solamente me van a decir eso. Yo lo podría aceptar de un estudiante de Derecho que recién está iniciando, perfecto, bacán. Doctor, el artículo 11 del Código Penal dice esto, entonces el delito es una conducta, más una tipicidad, más una antijuricidad, más una culpabilidad. Pero el delito en sí maneja distintas ópticas. Bajo un aspecto dogmático, nos dice que el delito, ojo, si bien es cierto está compuesto por una serie de elementos, estos prevalecen en una ordenación moral imperativa en la vida social que está orientada o dirigida a lo que es una paz social. Y dentro de esto, el delito, ojo, el delito nos dice, oye, nace, ¿para qué? Para poder invocar lo que es el derecho penal. Es decir, oye, si una persona roba, pena privativa de libertad. Si una persona comete un homicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, cohecho, peculado, malversación de fondos, cualquier delito, pena privativa de libertad. ¿Cierto? Pero, o sea, el Estado dice, ojo, el Estado dice, oye, si es que esta persona es un peligro para la sociedad, entonces hay que buscarle una pena. Puede ser una pena privativa de libertad, puede ser una pena restrictiva de libertad, puede ser una pena limitativa de derechos, puede ser trabajo comunitario, que pague una reparación civil, ¿cierto?
días multa, etcétera. Distintas maneras, distintas formas de poder castigar, de poder sancionar al ser humano. Esa es una concepción un poco mejor de lo que es el delito, ¿cierto? Perfecto. Entonces, acá. Y lo que dice la excepción de improcedencia de acción, esta herramienta que tiene el abogado, este medio técnico de defensa, nos dice, oye, la excepción de improcedencia de acción nos dice, mira, se da en dos supuestos, cuando el hecho no constituye delito. Y la excepción de improcedencia de acción también se da cuando el hecho no es justiciable penalmente. ¿Qué es un hecho? El derecho penal, ustedes deben comprender que es de mínima intervención, ¿cierto? Es decir, poco o nada le interesa al derecho penal un hecho. Es decir, este es el derecho penal. Y acá está un hecho. Al derecho penal no le interesa un hecho. ¿Qué le interesa al derecho penal, entonces? Al derecho penal le interesa un hecho, pero que tenga relevancia jurídica penal. Eso le interesa al derecho penal. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este momento yo les estoy dando una clase, ¿cierto? De excepción de improcedencia de acción. ¿Ya eso qué es? Eso es un hecho. Oye, ¿pero tiene relevancia jurídica penal? No. Oye, ¿pero qué pasaría si es que en este momento yo saco un arma de fuego, una pistola y te apunto en la cabeza y te disparo? Ese es un hecho con relevancia jurídica penal. ¿Cierto? La cosa cambia. Entonces, ahí interviene ¿qué cosa? El derecho penal. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿qué es el delito? Ojo, miren, ya saben, la excepción de procedencia de acción opera cuando hay un hecho. ¿Ya sabemos qué es un hecho? Sí, ya sabemos qué es un hecho. Oye, no constituye delito. Vamos a analizarlo uno por uno. ¿Sí? Vamos a analizar uno por uno. Pero desde ya saben qué es hecho y qué es delito. ¿Sí? Entonces, brevemente, ¿qué es el delito? Es una primera respuesta desde una perspectiva constitucional que incluso nos la otorga el propio Tribunal Constitucional. El propio TC, al señalar que el delito es una conducta ilícita, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación, una restricción de la libertad. ¿Cierto? Y como hoy estamos estudiando las excepciones dentro de una excepción, ¿a qué me refiero? Yo les dije, oye, hoy vamos a enseñar un medio técnico de defensa. Y los medios técnicos de defensa son ¿qué cosa? La cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones. Dentro de las excepciones hay 5, ¿ah? Ya, en esas 5 hay una que se llama excepción de improcedencia de acción. Esa me interesa el día de hoy porque eso voy a dictar el día de hoy. La excepción de improcedencia de acción. ¿Cierto? Ahora, en general, las excepciones, ojo, las excepciones, hay 5, ¿ah? Son expresiones negativas de los presupuestos procesales. ¿Por qué? Porque se oponen al ejercicio de la acción penal. Es decir, oye, fiscal, tú no debes continuar por esta consideración. ¿Se sustenta qué cosa? Se sustenta en la ausencia de algunos de sus presupuestos. Es ahí donde se debe verificar, se debe observar si dichas ausencias, la subsistencia de un proceso penal es innecesario. Entonces, ahí nos responderíamos nosotros las preguntas, ¿por qué existe este proceso penal? Si el hecho atribuido merece ser procesado en el derecho civil. Oye, este hecho no es típico, o no es típico, o es atípico, o la ley no lo sanciona, o tal vez ya ha sido objetado de decisión firme, o ya prescribió. ¿Cierto? La prescripción de la acción penal, por ejemplo, es otro medio técnico de defensa, cuando prescribe el delito. Algunos dicen, doctor, mi caso es de robo, ya eso sucedió en el año 2000, ya prescribió el delito. No prescribe el delito. Lo que prescribe realmente es el ejercicio de la acción penal. Es decir, el fiscal ya no puede ejercer esa acción penal, ¿cierto? Pero ese es otro medio técnico de defensa. Por ejemplo, la prescripción de la acción penal, ¿cierto? Entonces, es por eso que las excepciones hay que saber utilizarlas, porque no están por gusto. Es como si tú tuvieras una mesa de trabajo acá. Ojo, eso es como tú tuvieras una mesa acá de trabajo y tienes herramientas, una llave 10, un desarmador, una combo, un martillo, un taladro, pero tú quieres armar algo y no sabes cómo armarlo. ¿Por qué? Porque no sabes qué herramienta vas a utilizar.
Es como si tú llegaras a la etapa intermedia y dices, no, control formal, sustancial y probatorio solamente. Y no es así. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia, cuando existe una acusación, por ejemplo, ustedes deben saber qué herramientas saber utilizar. ¿Cierto? Es por eso que las excepciones, la cuestión previa, la cuestión prejudicial, ojo, en las excepciones, por ende, también atacan la legalidad. Ojo, que nuestros jueces entiendan de una vez por todas que si bien las excepciones no buscan, ojo, las excepciones no buscan que se descubra la verdad, tampoco es que lo impidan. La razón de esto radica en qué? En que un proceso penal que no cumpla sus presupuestos, no hay una verdad relevante que descubrir o incluso determinar. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de qué? De poder probar un hecho cuya visión genérica no existe. O que por diferentes motivos, ojo, por diferentes motivos, ya no es necesaria la intervención penal. No tendría utilidad que, ojo, que la verdad sea determinada una verdad irrelevante para el derecho penal. Entonces, por ende, todo lo que hacen las excepciones, ojo, las excepciones, ¿qué cosa es? Es cuestionar la legitimidad, la permanencia del por qué existe un proceso penal, por el no cumplimiento de ciertos dichos requisitos de presupuestos procesales. ¿eh? Es por eso que son consideradas como medios técnicos de defensa. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, oye, Luis, una pregunta. ¿Qué se solicita en una excepción de improcedencia de acción? Ojo, escuchen bien, ¿eh? ¿Qué se solicita en una excepción de improcedencia de acción? ¿Mm? He visto o he escuchado de que es que una excepción de improcedencia de acción no se presenta, se deduce. Ustedes habrán escuchado, señor magistrado, hoy vengo a presentarle una excepción. No, por cierto, señor abogado. ¿Me va a presentar o me va a deducir? Que son cosas distintas, ¿ah? ¿Me va a presentar o me va a deducir? Bueno, lo voy a deducir. ¿Por qué se dice deducir? Para plantear y resolver las excepciones, ojo, que están en el artículo 6 del Código Procesal Penal, se debe realizar ¿qué cosa? Un análisis basado ¿en qué? En la deducción. En la deducción. Es por eso que dicho enunciado procesal señala las excepciones que puedan deducirse son. No dice las excepciones que puedan presentarse son, ¿cierto? Entonces, las excepciones, ¿qué cosas se presentan o se deducen? Se deducen, no se presentan, ¿cierto? Entonces, al iniciar este trámite procesal, el abogado, ustedes deben tener presente que la excepción de improcedencia de acción se deduce, no se solicita, ¿ya? No se solicita, no es que algo que yo le voy a pedir al juez, no es algo que yo le voy a pedir al fiscal, sino que yo deduzco una excepción de improcedencia de acción. Sin embargo, cabe aclarar que, como lo he detallado anteriormente, si existe una solicitud que se realiza al juez de la investigación preparatoria y es que declare el efecto jurídico del sobreseimiento definitivo del proceso penal por delito atribuido, por lo que en ese sentido, al que se refiere la solicitud, artículo 8, inciso 1 del Código Procesal Penal. Y más adelante vamos a ver, oye, ¿cuándo se sobresee? ¿Cuándo hay un archivo? ¿Cuándo, por ejemplo, hay una excepción de procedencia de excepción? Porque varias personas lo confunden. Entonces, brevemente, brevemente, lo que yo les quiero llegar a decir, colegas, es esto, miren, sencillo, práctico. Miren, la excepción de improcedencia de acción opera en dos supuestos. Supuesto 1, ustedes ya saben. ¿Cuál es el supuesto 1? Cuando, ojo, mejor en pregunta. Cuando el hecho no constituye delito. ¿Cierto? Cuando el hecho no constituye delito. Es decir, oye, no es delito, pues lo que estás investigando, por Dios. ¿Cómo vas a decir que la infidelidad está tipificada en el Código Penal? Y dos, el supuesto, ojo, número 2, nos dice, oye, la excepción de improcedencia de acción también procede cuando el hecho no es justiciable penalmente. Cuando el hecho no es justiciable penalmente. ¿Cierto? Acá. Miren, si ustedes revisan la casación 581-2000, ojo, 15, Piura, ¿sí? La casación 581-2015, Piura, y les dejo ese dato,
Mayormente pues se utiliza eso. En cada audiencia de excepción de improcedencia de acción, nosotros como abogados siempre invocamos esta jurisprudencia. ¿Sabe por qué? Cada abogado que va a una audiencia de excepción de improcedencia de acción utiliza esta jurisprudencia. 581-2015, Piura. Si ustedes van al fundamento 8.3, 8.3, ojo, porque si tú le dices al juez, señor juez, sí, pero nosotros vamos acá, y el juez te va a preguntar, disculpe, abogado, ¿usted está deduciendo una excepción de procedencia de acción? Sí. ¿Bajo qué supuesto? No, por los dos. No, no puede ser por los dos. Señor abogado, usted no ha ido a las clases del doctor Luis Paredes, ¿no? No. Mire, lo que sucede en este caso en particular es que tú tienes que presentar tu excepción de improcedencia de acción solamente por un supuesto. Es como si yo te dijera, oye, ¿tú estás pidiendo sobreseimiento? Sí. Ya, el sobreseimiento tiene, no dos, tiene 4. ¿Por cuál de los 4 estás pidiendo sobreseimiento? No, por el inciso B y perdón, el literal B y el literal D. No puedes. Tu presupuesto es 1. Tú consideras que ese caso no debería continuar por un motivo fundamentado, objetivo. ¿Cierto? Ya. Entonces, la excepción de improcedencia de acción, ojo, esta jurisprudencia, la casación 581-2015, Piura, en el fundamento, porque el juez te va a preguntar, disculpe, esta casación, ¿en qué fundamento usted se refiere? Está en el fundamento número 8.3, margen derecho, en la cual nos indica, en cuanto al primer presupuesto, ojo, en cuanto al primer presupuesto referido, cuando el hecho no constituye delito, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando el hecho no constituye delito? Ahí dice que se tiene que la teoría general del delito, es decir, la parte general del derecho, positivo, penal positivo, claro está. Si ustedes revisan el artículo 11 del Código Penal, nos dice, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Eso lo dice el artículo 11 del Código Penal, ¿cierto? Dicho concepto formal, nada dice sobre los elementos que debe contener toda conducta sancionada por la ley como una pena. Por lo que se recurre a la doctrina penal, ¿a fin de qué? A fin de poder establecer que esta teoría, pues, que se ha podido involucrar a lo largo de un proceso penal, es una teoría de una atribución de una responsabilidad penal. ¿Cierto? Entonces, es una elaboración de la dogmática jurídica penal con base al derecho positivo. Entonces, por esa exigencia explícita del principio de legalidad, se ha evolucionado en el transcurso del tiempo y permite, ¿qué cosa? Una aplicación racional de la ley. ¿Cierto? Entonces, la persona gana una seguridad jurídica en la medida que posibilita una jurisprudencia más, ¿qué cosa? Racional, más predecible, más unitaria en la interpretación y la aplicación de la práctica de la ley penal. ¿Cierto? Eso es lo que dice, no yo, lo dice el fundamento 8.3 de esta jurisprudencia, de esta casación. Y, oye, ¿y cuándo el hecho no es justiciable penalmente? El hecho no es justiciable penalmente. Ojo, en esa misma casación nos dice, oye, tú debes entender que toda relación jurídica requiere una intervención, ¿cierto? Una solución judicial. Esa aplicación del derecho es justiciable. Y todo acto delictuoso es justiciable penalmente, sobre la base de dicha afirmación. Pero, es decir, justiciable, pero en otra vía distinta a la penal. No todo es derecho penal. Si tú lo puedes solucionar eso en el derecho civil, vete al derecho civil, hermano. ¿Qué haces acá? ¿Cierto? Entonces, la argumentación se reduce a la ausencia de ¿qué? De tipicidad en la conducta que se ha calificado como delictiva, ¿cierto? Como delictiva. Entonces, estamos hablando de algo que se usa en un juicio penal. Cuando acusan, por ejemplo, a la doctora Tracy Sarabia, cuando acusan a la doctora, a alguien, ojo, a usted, de haber cometido un delito, y se llama excepción de procedencia de acción, es un modo en el cual el abogado de usted, doctora, puede defenderlo. Pero no diciéndolo, no, la doctora Tracy es inocente, sino diciendo, su propio abogado, utilizando esto, no es que diga que usted es inocente, sino el abogado dice, ante todo lo que han dicho, aunque todo lo que dicen es cierto, sí, es cierto, pero eso que hizo mi cliente no es delito. Yo no estoy cuestionando los hechos que ha investigado la Fiscalía,
pero ese hecho no se subsume en un tipo penal, por lo tanto, no es delito. Yo les dije que es un delito. El delito es una conducta, acción o decisión que la ley, ojo, que la ley dice que está mal, y por eso el Estado puede castigarla a la señora Tracy. Por ejemplo, con una cárcel, con una multa, pero no todo lo malo es delito. Por ejemplo, si alguien me grita, eso puede estar mal, pero no necesariamente es un delito. Si le debo dinero a alguien y no le pago, puede ser un problema civil, pero no penal. Entonces, si la ley no dice que eso es delito, no se puede hacer un juicio penal por eso. No podemos iniciar un proceso penal por eso. Entonces, en sencillo, con manzanitas, ¿qué es una excepción de procedencia de acción? ¿Qué es una excepción en un juicio penal? En palabras simples, es cuando el abogado de esa persona le dice al juez, este juicio, este proceso no debería continuar porque no se cumplen algunas reglas básicas que la ley exige para que exista un proceso penal. Es como si te llevaran al médico, pero tú no estás enfermo. El médico no tiene nada que curar. Lo mismo, si no hay delito, no hay nada que juzgar. ¿Sí me dejo comprender? Entonces, esa es la idea. Clara, sencilla, práctica. ¿Cierto? Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es la excepción de improcedencia de acción? Es un tipo especial, es un medio técnico de defensa donde el abogado dice, todo lo que está diciendo el fiscal, aunque fuese verdad, igual no es delito o no se puede juzgar penalmente. Y entonces le pido al juez que cierre el caso de forma definitiva. ¿Cuándo puede usar este medio técnico, esta herramienta el abogado? ¿Cuándo puede usar esta defensa? Por ejemplo, en caso 1, cuando el hecho no constituye delito, ejemplo, a la doctora Mariluz Irigoyen dice, le están acusando por robo, pero tú no robaste nada, sino que tomaste algo tuyo. O lo que pasó fue solamente una deuda entre conocidos. Entonces, ese es un problema civil. No tiene nada que ver el derecho penal acá. Caso 2, cuando el hecho no es justiciable penalmente. Una pelea entre vecinos, pero ya que se resolvió en una conciliación, una especie de acuerdo, entonces ya no hace falta seguir con un juicio penal, ¿cierto? O, por ejemplo, te acusan de un delito que ya ha prescrito, pasó mucho tiempo y la ley ya no lo permite castigarlo. Entonces la ley dice que ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, oye, ¿qué no busca esta defensa? No intenta decir que el acusado es inocente o culpable, ¿sí? Eso no se busca con la excepción de improcedencia de acción. No intentamos decir, oye, tú eres inocente o eres culpable, no. 2, la excepción de improcedencia de acción no analiza las pruebas, no analiza los testigos, no dice cuántas pruebas tenemos, qué elementos de convicción ha hecho, qué elementos de convicción tiene la fiscalía, qué actos de investigación van a hacer y están por haber. Ojo. 3, la excepción de improcedencia de acción no dice si lo que pasó es verdad o mentira. ¿Por qué? Porque la excepción de improcedencia de acción, recuerden, no ataca el fondo, sino la forma de este proceso penal en cómo ha podido dar inicio. Y ahí el aspecto del fondo. ¿Cierto? Solo dice, ojo, y esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué pasa si el juez acepta esta excepción? Entonces el juez dice, este caso se cierra a través de un sobreseimiento. No se puede seguir en este proceso. Esto se llama sobreseimiento definitivo. Y como el proceso nunca debió haber existido. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, hay varias personas que confunden el sobreseimiento con lo que es la excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? Voy a explicar. Miren. Estamos bien, ¿no? Hasta ahí sí se escucha. ¿Estamos bien con la clase? Y yo los estoy viendo. Bueno, a las personas que han encendido su cámara, por lo menos, ¿cierto? Miren, hay varias maneras, hay varias formas de poder acabar el proceso penal. No necesariamente un proceso tiene que acabar con una sentencia, ¿cierto? Por ejemplo, sí se ve, ¿no? A mí me vienen investigando por un presunto delito, ¿ya? Me inician un proceso penal. Me inician un proceso penal. Oye, tú sabes que el proceso penal tiene 3 etapas. Te investigan,
controlan lo que han investigado en la etapa intermedia y te llevan a juicio para poder saber si eres inocente o eres culpable. Nada más. Ese es el proceso penal. ¿Cierto? Perfecto. Oye, ¿acá el caso se puede archivar? Sí. Si se archiva, ¿termina? Sí. O sea, ya no hay etapa intermedia, ya no hay juicio, ¿no? Ya no hay. O sea, acá termina el proceso. Sí. Listo. Oye, ¿y acá se puede archivar? También se puede archivar. Pero en la etapa intermedia se puede archivar, se puede archivar. Solo que con otro nombre. Sobreseimiento. Oye, y si es que hay sobreseimiento, ya no hay proceso penal. Ya no hay. Ya no hay juicio, ya no hay sentencia. ¿Cierto? Oye, y si es que una persona se acoge a una terminación anticipada, es que esa persona, si es que se acoge a la terminación anticipada, es porque quiere terminar el proceso anticipadamente y quiere su sentencia acá. Por eso se llama terminación anticipada. O sea, terminamos el proceso anticipadamente. ¿Y quiero qué cosa? Mi sentencia. Rápido. Ya no quiero ir a juicio. ¿Cierto? Perfecto. Y de igual forma, acá, oye, ¿y en juicio se puede archivar o no? Ya no se puede archivar. Pero antes de iniciar juicio, tú puedes acabarlo de igual forma con una herramienta como esta. Pero se llama conclusión anticipada. Es decir, acabamos el proceso de igual forma, antes de que concluya, conclusión anticipada. Es decir, iniciando nuevos juicio, ya tú dices, yo quiero mi sentencia ya acá. No quiero juicio ya, quiero mi sentencia. ¿Cierto? Pero a lo que yo quiero llegar es que tratemos de hablar con esto. Otra figura muy importante en la etapa intermedia o acá para poder acabar el proceso penal son los medios técnicos de defensa. Acá y acá. Es otra forma de poder acabar el proceso penal. ¿Sí? Una cuestión previa, una cuestión prejudicial, una excepción de naturaleza de juicio, una excepción de improcedencia de acción, una prescripción de la acción penal, entre otras, entre otras. Pero eso permite ¿qué cosa? Que el proceso ya no continúe. Porque si se sustenta, se deduce correctamente una excepción de improcedencia de acción, ya no habrá etapa intermedia, ya no hay juicio, ya no hay sentencia, ¿cierto? Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el medio técnico de defensa es una herramienta que permite decir, hasta acá nomás, hermano. Esto que has investigado no es delito. O de igual forma acá, hasta acá nomás. ¿Cierto? Lo que sucede es que nosotros a veces tal vez nos confundimos con los presupuestos. ¿Cómo así? Explícame. A ver, te explico. Mira. ¿Dónde se archiva? Acá. Acá se archiva. En la investigación preliminar. ¿Cierto? Ojo, ¿quién investiga primero? La policía. Investigación preliminar. Luego le toca a la fiscalía, ¿no? Al fiscal. ¿Qué investigación realiza? Investigación formalizada. Oye, ¿acá se archiva o acá? Acá. Cuando la policía investiga, el fiscal aún tiene la decisión de poder archivar. Pero cuando el fiscal formaliza la investigación, cuando ustedes vean que hay una formalización, ese caso, por el amor de Dios, sí o sí va a haber etapa intermedia. Cuando existe una formalización, sí o sí va a haber una etapa intermedia. ¿Saben por qué? Porque la formalización deja la puerta abierta de que el fiscal llegue a la etapa intermedia y diga, este es mi pedido, este es mi requerimiento. ¿Cierto? O sea, cuando existe una formalización, sí o sí va a haber una audiencia ya, donde vamos a controlar. No se sabe qué, pero vamos a controlar. Puede ser un sobreseimiento o una acusación. ¿Cierto? Entonces, ojo, ¿se puede archivar? Sí, se puede archivar. ¿Acá se puede archivar? Ya no. Ya no se puede archivar acá. Pero tenemos una herramienta, los medios técnicos de defensa. ¿Cierto? Listo. Pero por más de que tú plantees un medio técnico de defensa, ojo, este caso va a llegar sí o sí a la etapa intermedia. Pero con un pedido, tal vez de un requerimiento de sobreseimiento. ¿Cierto? De igual forma, en la etapa intermedia, puede haber, ojo, puede haber en la etapa intermedia, ahí me quiero centrar, ¿sí? En la etapa intermedia. Doctor, una consulta, mira, lo que yo he hecho es lo siguiente, no sé si estará bien o mal, pero yo en la etapa intermedia, el juez me ha notificado un documento llamado requerimiento acusatorio, y yo he tenido 10 días para poder contestar la acusación del fiscal.
Y acá en lo que yo he hecho es presentar, ¿qué cosa? Un control formal, un control sustancial y he ofrecido medios probatorios. La pregunta sería, ¿dónde meto los medios técnicos de defensa? Esa famosa excepción de improcedencia de acción. Acá, en el control sustancial. ¿Por qué en el control sustancial? Porque, recuerden, ¿ustedes qué piden acá? El sobreseimiento, ¿cierto? Sí. Pero de igual forma, otra forma de poder acabar el proceso, ¿qué cosa es? Un medio técnico de defensa. ¿Por qué? Porque es dilatorio o perentorio. Porque es perentorio. Busca acabar, busca extinguir, ¿qué cosa? Que el fiscal continúe con el proceso. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí la idea vamos claro. Vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, dentro de estos 10 días que tenemos para poder contestar, oye, doctor, lo que yo he hecho es lo siguiente, no sé si estará bien o mal, pero primero he empezado por el sobreseimiento. ¿Sobreseimiento? Sí. ¿Qué se entiende por sobreseimiento? Es lo mismo que archivo, solo que ahora el archivo tú ya no lo pides al fiscal, sino ese archivo lo pides al juez. Porque ¿quién maneja la etapa intermedia? Ya no el fiscal, sino el juez. ¿Cierto? Entonces, el sobreseimiento es aquello que obliga al juez durante la etapa intermedia a dar por concluida, a dar por terminada el proceso penal. Sin emitir, ¿qué cosa? Una decisión final sobre el fondo. Una absolución o una condena. Es decir, no puede decir si es inocente o culpable. ¿Por qué? Porque ese caso no merece continuar. Entonces, es también, ojo, es también emitir una decisión final. Es decir, oye, se tiene que archivar, se tiene que dar por concluida la tramitación de este proceso penal, emitir una decisión final sobre el fondo. Es también una de las facultades de la función fiscal cuando dice, oye, ya terminé de investigar, no voy a acusarlo, voy a archivarlo, ¿cierto? Entonces, es una de las facultades que tiene el fiscal cuando comunica haber finalizado la investigación preparatoria de manera clara, ¿cierto? Mire, a ver, lo explico. A ver, lo explico. Mire, sabemos que la policía, ojo, una persona, a mí me han denunciado por violencia familiar, ¿ya? Me han denunciado por violencia familiar, dice que yo maltrato a mi esposa económicamente, sexualmente, psicológicamente, de todo me dice. Dicen que yo he robado, que he hurtado, de todo, ¿eh? Me inician un proceso penal. ¿Quién investiga primero? La policía, con el apoyo de fiscalía. Entonces, ¿la policía investiga primero? Sí, investigación preliminar, ¿cierto? Luego de eso, el policía le da un informe policial a quién. Oye, fiscal, ya terminé de investigar. Mira, acá están todos los actos de investigación que yo he realizado. Toma, tú toma una decisión. El fiscal toma la decisión si es que se archiva acá o si es que se formaliza. Y pasamos a la siguiente subetapa, ¿cierto? Y el fiscal dice, no, no lo voy a archivar. ¿No lo vas a archivar? No, voy a continuar. Ya te tocó a ti, ¿no, policía? Sí, ahora me toca a mí. Investigación, pero esta vez ya no preliminar, sino formalizada. ¿Ya? Y acá voy a seguir investigando, ¿eh? Voy a seguir investigando. Y una vez que yo termino de investigar, yo tengo 15 días, en teoría, 15 días en casos simples y 30 días si es que es un caso complejo. Oye, y si es un caso de crimen organizado, bueno, 30 días también. ¿Cierto? Perfecto. Esa es en teoría, porque la fiscalía demora más tiempo. ¿Cierto? Acá. Entonces, el fiscal dice, oye, ya terminé de investigar, tengo que ir a la etapa intermedia, sí o sí, ¿cierto? Sí, tienes que ir a la etapa intermedia, sí o sí. Entonces el fiscal se dirige ante el juez. Señor juez, mira, ya terminé de investigar. Y lo que he investigado arroja lo siguiente. Yo considero que es culpable y debo continuar hasta juicio y conseguir una sentencia. O B, yo considero que este no es delito y por lo tanto voy a archivarlo, pero lo tengo que hacer ante usted. Y ya no se llama archivo, ¿no? No, se llama sobreseimiento. Entonces acá, sí, ya. A o B es lo que hace el fiscal en la etapa intermedia. A o B, nada más. Blanco o negro, arriba o abajo, nada más.
Pero hay otra tercera opción, que es las dos cosas, A y B. ¿Cómo A y B? O sea, va a acusar y va a sobreseer al mismo tiempo. ¿Cómo así? No, lo que pasa es que, mira, te cuento, la policía y el fiscal han investigado a Luis y a Valeria, a los dos, ¿ah? Y sucede que Luis es responsable, sí, sí, Luis es responsable penalmente, él tiene que ir a la cárcel, pero Valeria no tiene nada que ver, es más, Luis le metió a Valeria, y Valeria ni siquiera ni enterada. Entonces, a Luis lo van a acusar y a Valeria la van a archivar, es decir, van a sobreseer. ¿Esto qué es? Requerimiento mixto, es decir, las dos cositas, mixto, ¿cierto? En cambio, acá solamente acusa o acá solamente sobresee. Oye, voy a acusar a los dos, opción A. Oye, voy a sobreseer a los dos, opción B. Oye, voy a hacer ambas cosas, opción C. ¿Sí me dejo entender? Perfecto. Lo que sucede, estimados colegas, es lo siguiente. Es lo siguiente. Ya saben, ¿ah? Es lo siguiente. Se puede sobreseer solamente en 4 supuestos. 3, 4. ¿Cuándo se sobresee? Porque tú con tu escrito, cuando vas a oralizar y te vas a dirigir ante el juez, el juez te va a preguntar, disculpe abogado, usted está pidiendo sobreseimiento por lo que veo en su escrito. Sí. ¿En base a qué presupuesto es? Ah, ¿en base a qué presupuesto? Sí. ¿En base a cuál es tu fundamento? ¿Por qué estás pidiendo sobreseimiento? O sea, porque dice el Código Procesal Penal porque te da la gana. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos indica el Código Procesal Penal es que si es que yo como abogado pido sobreseimiento, es por una de estas 4 razones. Si yo como abogado pienso y solicito que el proceso acabe en la etapa intermedia, es por una de estas 4 razones. Uno, ojo, gracias. Uno, acá, el hecho, ojo, el hecho, objeto de la causa, nunca se realizó o no puede atribuírsele al imputado. ¿Sí? No se realizó o no se le puede atribuir al imputado. Ese es el literal A. Si ustedes van al Código Procesal Penal, si ustedes tienen su código a la mano, revisen el artículo 344 del Código Procesal Penal. Ahí dice, oye, el abogado puede pedir sobreseimiento en base a A, en base a B, en base a C o en base a D. Solamente uno puedes escoger A, no puedes escoger 2 o los 3 o los 4. No, 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 solamente uno. ¿Sí? Eso nos dice A. Oye, y B nos dice, el literal B nos dice, oye, ese hecho imputado no es típico o no concurre en una causa de justificación, inculpabilidad o punibilidad. Listo. Es decir, nos dice la teoría del delito, ¿no? Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. ¿Cierto? Perfecto. C, ¿qué nos dice? Oye, esa acción que está investigando el fiscal, ese caso ya prescribió hace rato, hermano, era para que investiguen en el año 2000 y ya recién se pone a investigar en el año 2025. Ah, ya extinguió, ¿no? Sí, ya la acción penal ya extinguió. Y 4, no existe la posibilidad razonable de poder incorporar nuevos elementos o datos a la investigación, de la investigación, ¿cierto? Entonces, ya no hay la posibilidad de poder incorporar nuevos datos de la investigación. Ojo, vamos a primero explicar cuál es la diferencia entre estos presupuestos y los presupuestos de la excepción de improcedencia de acción, porque son distintos, ¿ah? Acá decía yo, oye, cuando el hecho no constituye delito y cuando el hecho no es justiciable penalmente. ¿Cierto? Nada más. En cambio, el sobreseimiento tiene otros presupuestos. Son 4. Acá, 2. ¿Cierto? Acá. Vamos a analizar uno por uno. ¿Sí? Vamos a analizar uno por uno. Permítame, por favor, 3 minutos. Voy por una taza de café a efectos de poder continuar con la clase. ¿Sí? Permítame descansar la garganta. ¿Sí? Volvemos en 3 minutos. Volvemos en 3 minutos.
Ya, ahora sí, continuamos con la sesión, ¿sí? Continuamos, ¿no? Sí, se me ve, se me escucha. Sí, ¿no? Javier, Yesenia, Lisbeth, Mariluz, Tracy, los demás. Ya, perfecto, excelente. Bien, miren, entonces estamos aprendiendo a poder diferenciar primero entre lo que es los presupuestos del sobreseimiento que los presupuestos de la excepción de procedencia de acción. Nosotros habíamos comentado que mm, primero hay que entender ciertas cosas como el sobreseimiento. Oye, nos dice, oye, esa acción, ojo, el inciso A, el hecho, ojo, ese hecho, objeto de la causa, ojo, así dice, el hecho objeto de la causa no se realizó. Analizamos esa parte, porque dice, la segunda parte dice, o no se le puede atribuir al imputado. Inciso A, así dice, el hecho objeto de la causa nunca se realizó o no se le puede atribuir al imputado. Supongamos, a mí me vienen investigando por un presunto delito de homicidio. Dicen que yo he sacado un arma de fuego y yo le he disparado a Javier porque no me ha pagado. Le he dado dos tiros en la cabeza. Así dice, para ojos de fiscalía, dice que yo cometí el delito de homicidio. ¿Ya? Entonces, a mí me vienen investigando, la policía llama a testigos, hay pruebas documentales, pero ojo, oye, yo nunca he hecho eso, nunca he realizado eso. Es más, yo estuve de vacaciones. Yo estaba en Huaraz, en mi tierra bendita, en la Suiza peruana, Ancash. ¿Has estado en Huaraz? Sí. Y sucede que cuando a mí me están acusando ya, el fiscal dice, no voy a sobreseer, voy a acusar. Opción A. Y después de eso, cuando estamos a punto de dar audiencia, que la audiencia mañana, llevo al frente de la calle, ahí a Javier, vivito y coleando, caminando todavía. Habla Luis, me dice, oye, ese hecho objeto de la causa nunca se realizó. Es más, yo, claro, obviamente yo en todo momento, yo pude haber entregado, ¿no? Mira, acá están mis pasajes ida y vuelta, yo estuve allá, hay ciertas personas que pudieron declarar en su momento, claro está, que yo estaba en Huaraz de vacaciones, ¿cierto? Perfecto. Ese hecho del objeto de la causa nunca se realizó, ¿cierto? Cuando el hecho no se ha realizado o habiéndose producido, no puede serle atribuido al autor. Entonces, para esto el juez de la investigación preparatoria debe tener la absoluta convicción de que el hecho que dio origen a la formación de la investigación preparatoria nunca ocurrió en realidad. ¿Sí? Nunca ocurrió. Y la segunda parte dice, oye, ojo, estamos en la A, el hecho objeto de la causa nunca se realizó, o el hecho no se le puede atribuir al imputado. ¿Cómo es que el hecho no se le puede atribuir al imputado? ¿Mm? Hay una nueva ley ahora en las cuales dicen, oye, las personas que tienen 16, 17 años ahora sí pueden ser responsables penalmente. Es decir, los menores de edad ahora sí pueden cometer delitos. Antes no. Antes decía, oye, ¿sabes qué? No, los menores de edad son infractores, no pueden cometer delitos, pero en ciertos casos excepcionales ahora sí pueden cometer delitos. ¿Ciertos? Sicariato, extorsión, ciertos tipos penales dentro de él. Pero hay que tener mucho cuidado ahora con este inciso A. ¿Por qué? Porque nos dice no se le puede atribuir al imputado. Oye, yo podría decir que una persona que sufre cierta anomalía psíquica, que le falla, por ejemplo, la cabeza, que camina por la calle así, sin ropa interior, y eso, me lanzo una piedra y me causa lesiones, esa persona, por ejemplo, puede ser, eh, primero, tiene el discernimiento necesario como para poder distinguir lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Sabe lo que está haciendo está bien o está mal? No, ¿verdad? Entonces, oye, ese hecho, objeto de la causa, no se le puede atribuir a ese imputado. ¿Por qué? Porque para empezar, no es imputado, es un sujeto, pero con cierta anomalía psíquica. Entonces no puede cometer delitos. ¿Cierto? Puede recibir ciertas medidas, claro está. Hay que internarlo, hay que llevarlo ahí, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la segunda situación es de que nos dice no se le puede atribuir al imputado. ¿Cierto? Se presenta cuando, a pesar de haberse verificado la producción del hecho delictivo, no se le puede atribuir a quien está siendo investigado. ¿Cierto? Perfecto. El inciso B, por Dios, o sea, si ustedes se ponen a pensar, estimados colegas, miren, yo siempre digo esto, para ser abogado hay que ser bastante lógico. Y esa es la primera característica que debería tener un abogado, ser bastante lógico. ¿Saben por qué? Porque si ustedes quieren saber qué es delito, ojo, si ustedes quieren saber qué es delito, ¿en qué artículo del Código Penal dice qué es el delito?
en el artículo 11. Si ustedes revisan, ojo, no su código procesal penal, sino su código penal, artículo 11 nos dice, ¿no? Son acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Nos dice qué es el delito? No nos dice nada. No nos dice nada. En cambio, si ustedes van al artículo 344, inciso B, ahí sí nos podría llegar a una noción, ahí podríamos obtener una noción de lo que es realmente delito. Nos dice, el hecho, ojo, hecho, no es típico, tipicidad, o concurre una causa de justificación, antijuridicidad, de inculpabilidad, culpabilidad, o de no punibilidad, punibilidad. Ahí está. 344, inciso B del Código Procesal Penal. El hecho no resulta ser típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Eso nos dice, oye, para que sea delito, tiene que haber, ¿qué cosa? Los 5 presupuestos. Yo presento eso, el sobreseimiento, ¿por qué? Porque tal vez, oye, mi cliente sí lo mató, sacó un arma, le disparó, sí, le disparó y le causó la muerte. Sí, señor magistrado, pero lo que sucede en este caso en particular es que el sujeto, o es que la fiscalía no le ha contado a usted toda la verdad, o tal vez le ha contado en parte la verdad. Lo que la fiscalía no le dice es que mi sujeto sacó un arma, sí, le disparó, sí, le causó la muerte, sí, pero ¿era la vida de mi cliente o era la vida de esta persona? Porque esta persona se disponía a poder dispararle primero para poder robarle, para poder disponer de todos sus bienes materiales que tenía ahí. Es decir, mi cliente actúa en legítima defensa. ¿Por qué? Porque estaba acompañado de sus hijos, de manera que ¿es un hecho? Sí. ¿Es típica? Sí, pero concurre una causa de justificación denominada o llamada como legítima defensa. Entonces yo pido sobreseimiento por el literal B. ¿Hay conducta? Sí. ¿Es típico? Sí, pero no es antijurídico, pues. ¿Cierto? Bien. C, literal sea, la acción penal se ha extinguido. ¿Qué es la que la acción penal se ha extinguido? Esa famosa, ojo, y también es un medio técnico de defensa, no llamada excepción de improcedencia de acción, sino llamada prescripción de la acción penal. Es otra herramienta que tiene el abogado. Es otra herramienta que tiene el abogado. Prescripción de la acción penal. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la prescripción de la acción penal? Nos dice, oye, en realidad nunca prescribe el delito. Nunca prescriben los delitos. Doctor, pero yo he cometido ese delito en el año 2000. ¿Ya prescribió? No prescribe el delito. Lo que termina, lo que prescribe, es que el fiscal se ponga a trabajar recién ahí. Eso prescribe. ¿Qué prescribe? La acción penal. Lo que prescribe realmente es el ejercicio de la acción penal. ¿Cierto? Entonces, la acción penal se extingue cuando, 1, se produjo prescripción, 2, cosa juzgada, 3, tal vez muere el imputado, 4, amnistía, 5, derecho de gracia, 6, artículo 78 del Código Penal. Ah, entonces, oye, la acción no va a continuar por parte del fiscal cuando se presenten ciertas circunstancias. Listo, acá. Y literal D, ¿qué dice la D del sobreseimiento, artículo 344 del Código Procesal Penal? Ah, nos dice que en este caso en particular, la acción no imputable. Perdón, la acción no imputable. En este caso en particular, no existe la posibilidad de poder incorporar nuevos elementos, nuevos datos a la investigación. Es decir, no hay elementos de convicción suficientes como para poder solicitar que fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Seamos prácticos. En el Perú, el mayor porcentaje de los abogados, cuando va a la etapa de audiencia de control de acusación, utiliza literal D. Ojo, literal D. En el Perú mayormente se utiliza esto, literal D. ¿Por qué? Porque obviamente si la fiscalía busca acusar, yo busco absolver. Oye, no existe el fiscal nos dice que nos trae 50 elementos de convicción, 50 medios probatorios acá. Yo pido cantidad o pido calidad de, ¿cierto? Entonces, oye, el fiscal dice, ha incorporado nuevos datos a la investigación, pero no hay elementos de convicción suficientes para poder solicitar que fundamente usted el enjuiciamiento del imputado. ¿Cierto? Entonces, el literal del artículo 344 del Código Procesal Penal nos dice qué cosa. Oye, cuando, claro, respecto a este presupuesto, el fiscal debe reconocer que es materialmente imposible completar la investigación y diseñar una teoría del caso si no tiene la expectativa de poder obtener una prueba, ¿qué cosa? Incriminatoria. Debe ser consciente también que los actos de investigación que existen, con los que cuenta, no alcanzan ¿para qué? Para poder formular
una acusación, ni mucho menos para que el juzgador arribe a una certeza sobre la responsabilidad penal del imputado, en caso transite hacia la etapa de juicio oral, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bajo esos supuestos, estimados colegas, nos dicen, oye, puede haber, ¿qué cosa? Sobreseimiento. Puede haber sobreseimiento, ¿sí? Pero ustedes deben recordar que si nosotros solicitamos sobreseimiento, solamente invocamos un literal. Literal A, literal B, literal C, literal D. Nada más. Ahora, claro está de que estos presupuestos no son lo mismos que archivar. Por ejemplo, archivar tiene sus propios presupuestos, ¿cierto? Para poder archivar tiene sus propios presupuestos. Oye, y para poder presentar un medio técnico de defensa también tiene sus propios presupuestos, solamente que son dos. Uno, cuando lo hecho no constituye delito, y dos, cuando el hecho no es justiciable penalmente. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde nace esta excepción de improcedencia de acción? ¿Cuál es su naturaleza? Ustedes habrán escuchado, habrán leído varias veces, ¿eh? Naturaleza jurídica, dice. ¿De dónde nace la excepción de improcedencia de acción? ¿Para qué nace la excepción de improcedencia de acción? Desde la óptica netamente procesalista, ojo, o sea, desde el derecho procesal penal, porque una cosa es derecho penal, otra cosa es derecho procesal penal, otra cosa es ejecución penal. Desde la óptica del derecho procesal penal, la improcedencia de acción constituye un medio técnico de defensa de naturaleza perentoria, no dilatoria, perentoria. ¿Por qué? Porque su finalidad es, ¿qué cosa? Terminar, concluir, imposibilitar la investigación fiscal. Y con ella, que continúe el proceso penal. Donde lo fundamental, entonces, es el poder impedir la subsistencia de ciertos casos penales que adolecen, ¿qué cosa? De diversos elementos constitutivos para su configuración. De modo que se pueda llegar a anular la acción del ente persecutor del delito, es decir, de fiscalía. Nada más. Entonces, doctor, ¿qué es lo que yo debo decir, por ejemplo, cuando me dicen que es la excepción de improcedencia de acción? Fácil. Oye, la excepción de improcedencia de acción, primero, ¿qué es? Es un medio técnico de defensa. ¿A quién se le otorga? Al investigado, a tu cliente. Es aquella potestad que tú tienes como abogado para poder cuestionar la acción penal. Y con ello, de un proceso penal ejercida en su contra. ¿Y cuál es la finalidad? Ah, que termine pues el proceso penal, que concluya el proceso penal, que finalice el proceso penal. ¿Es lo que busca? Sí, es lo que busca. César San Martín Castro nos dice que la excepción de improcedencia de acción es la excepción que se centra en el hecho desvalorado, en el hecho prohibido desde la ley penal, no en su atribuibilidad al autor, porque no se cuestiona, recuerden, si es que el autor es inocente o es culpable. Eso no se ve. Se ve si es que ese hecho constituye o no constituye delito, o si es que es justiciable penalmente o no. ¿Cierto? Ahora, respecto a los supuestos y efectos, ustedes deben comprender, pues, que la excepción de improcedencia de acción se da bajo dos supuestos solamente, bien delimitados, ¿eh? Y ustedes lo revisan en el artículo 6, inciso 1 del Código Procesal Penal, ¿sí? El hecho denunciado no constituye delito y el hecho denunciado no es justiciable penalmente. En el primer presupuesto, ojo, en el hecho no constituye delito, en el primero, ¿qué nos dice? Fundamentalmente radica en discutir lo relativo de la subsumpción normativa. Es decir, oye, ¿hay un encuadramiento típico o no? Donde se analizan los elementos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Nada más. En cambio, en el segundo presupuesto, en el hecho no es justiciable penalmente, se comprende qué cosa? Lo concerniente a la punibilidad. Doctor, entonces acá se ve la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad. Sí. Y acá en el segundo presupuesto, acá se ve la punibilidad. ¿Sí? ¿Y la presencia de qué? De una causa personal de exclusión de la pena o una causa absolutoria. Nada más. Por eso es que hay dos presupuestos distintos. Si ustedes buscan atacar la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, el hecho no constituye delito. Pero si ustedes buscan lo concerniente a la punibilidad y donde se analiza y se discute la ausencia de condición objetiva de la punibilidad, el hecho no es justiciable penalmente. ¿Por qué no es justiciable penalmente? Le explico, señor fiscal. Es que este hecho no debe investigarse. Yo no digo que no se deba controlar, no digo que no se deba solucionar, pero en derecho de familia, pues, en lo civil, en lo laboral, hay que se solucione. ¿Sí? Que constituyan condiciones que tienen relación directa con el derecho típico, hablando del primer supuesto, o que excluyan o eliminan, ¿qué cosa? Alguna necesidad de la pena.
¿sí? Entonces, analicemos, ojo, analicemos uno. Primero, oye, tú me dices que la excepción de improcedencia de acción se da cuando el hecho no constituye delito, ¿cierto? Acá. ¿Qué nos dice este supuesto? Nos dice, oye, es natural. Nos dice, el acontecimiento o ese evento que se ha generado en esa sociedad, en esa realidad, no trasciende más allá de una simple contravención a un grado mínimo. En su realización, ¿eh? O en su defecto nunca se ha hecho una acción del individuo. Entonces, este suceso no podría constituirse como delito cuando no se adecue a una configuración típica de la disposición penal, es decir, delito, tipo penal, ¿cierto? Cuando la conducta padece o en su constitución estructural pues se verifica una ausencia de algún elemento constitutivo que allí exige sujetos activos, sujeto pasivo, la conducta, los elementos descriptivos, normativos o subjetivos y el objeto jurídico material. Es decir, oye, el delito, tú no puedes decir, artículo 106 del Código Penal, homicidio simple, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Listo. Eso no es delito solamente. Lo que se ve en el delito, ¿qué cosa es? ¿Qué se ve en el delito? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuáles son los elementos descriptivos? ¿Cuáles son los elementos normativos? ¿Cuáles son los elementos subjetivos? El objeto jurídico que se protege. O el aspecto material de... Ojo, el objeto material. O sea, una cosa es el objeto jurídico, ¿cierto? Y otra cosa es el objeto material. Por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿qué es lo que se protege? La salud pública. ¿Y el objeto material? La droga. Oye, por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el homicidio? Ah, la vida. Entonces, ¿cuál es el objeto material del delito? El cuerpo que se encontró. ¿Cierto? Oye, en el delito de robo, ojo, ¿qué es lo que se protege? Ah, el patrimonio, pues. ¿Y el objeto material? ¿Qué se ha robado? ¿Cierto? El celular, la laptop. Ah, entonces en el delito se ve eso, ¿cierto? Aun cuando ya el hecho puntualmente descrito en la ley penal, obviamente se pueda llegar a otorgar en consecuencia, pues para el primer presupuesto se hablará, ¿qué cosa? De la tipicidad relativa. Respectivamente, claro está. Ahora bien, habiendo hablado entonces nosotros de la teoría del delito, claro está, hay que tener en consideración en torno a la tipicidad. La tipicidad es aquel encuadramiento o adecuación de una conducta en lo establecido en el tipo penal. Y de eso, pues ya ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué es la conducta, la tipicidad? Porque si ustedes quieren aprender eso, tendríamos que sacar un curso. Teoría del delito. Ahí sí, conducta, tipicidad, multiplicidad, culpabilidad, ¿cierto? Pero como no estamos hablando de teoría del delito, estamos hablando sobre esto, el segundo presupuesto, ojo, el segundo presupuesto nos dice, oye, cuando no es justiciable penalmente. Entonces, en torno a este supuesto, se debe señalar qué cosa. Ojo, acá, segundo, ¿eh? Se debe señalar que todo hecho calificado como delito debe ser penalmente juzgado. ¿Cierto? Pero, ¿para así qué cosa? Para determinar si es autor o son autores, de tal forma que con la denominación no justiciable penalmente, se indican aquellas cosas que no demanden la intervención del derecho penal, del jus puniendi estatal. Es decir, un juzgamiento penal para establecer su solución no es necesario. ¿Por qué? Porque hay derechos, hay controles formales sociales que podrían controlar ello también. Derecho civil, laboral, de moda, ambiental, administrativo, derecho de minero, entre otros. ¿Sí? Entonces, a lo que yo quiero llegar, estimados colegas, y estas son las conclusiones, claro está, miren, la excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa, la cual tiene por finalidad, ¿qué cosa es? Cuestionar la ausencia de los dos presupuestos procesales. La tipicidad de la conducta, cuando el hecho no constituye delito, y su perseguibilidad penal, cuando el hecho no es justiciable penalmente. Y el delito viene a ser en principio una conducta, en tanto que el análisis de la excepción de improcedencia de acción debe respetar estrictamente el relato descrito por parte de la Fiscalía. La excepción de improcedencia de acción no se solicita. ¿Qué cosa? Se deduce. ¿Sí? No se solicita, nunca, jamás se solicita. Se deduce. Se solicita su efecto jurídico, que es el sobreseimiento definitivo de la causa, que es muy distinto. Entonces, este medio
se basa en el análisis lógico-formal, entre el delito, entre la conducta del atribuido al procesado, el cual de las fuentes del derecho, pues obviamente se denomina deducción, que es un juicio de subsunción o juicio de composición o descomposición típica, nada más. Y cuarto, su fundabilidad no se sustenta en una valoración probatoria, ni en el cuestionamiento de defectos de la redacción del relato de la conducta delictiva. Es decir, yo no puedo decir si es inocente o culpable. No busco atacar eso. ¿Por qué? Porque solamente se puede deducir en las etapas de la investigación preparatoria formalizada y en etapa intermedia dentro del plazo de los 10 días, claro está, pero bajo un aspecto de fondo. ¿Sí? Eso es respecto a la excepción de procedencia de acción. Bien, estimados colegas, entonces miren, el día de mañana se les va a brindar a ustedes, ¿sí?, una excepción de improcedencia de acción sobre un caso en particular. Ustedes lo que tienen que hacer es analizarlo, ¿sí?, para poder deducirlo. Ustedes mañana se van a colocar en el papel de abogados de defensa técnica y mañana pues vamos a tener la presencia de un fiscal, de un juez y obviamente un abogado a efectos de poder, ¿qué cosa? Realizar una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Ustedes mañana se darán cuenta si es que el abogado que plantea, que deduce una excepción de procedencia de acción, lo hace con un hecho que no constituye delito o con un hecho que no es justiciable penalmente. ¿Eso dónde debe estar? En el escrito. Porque recuerden, si yo presento un escrito, cualquier escrito que sea, tutela de derechos, contestación a la acusación, cualquier documento que presente el abogado, en la audiencia solamente va a poder oralizar lo que está en el documento. No podemos salirnos fuera de lo que hemos presentado en escrito, ¿cierto? Entonces, ustedes en el transcurso de la mañana, ¿sí? Mañana bríndalas en el transcurso de la mañana, la excepción de improcedencia de acción, ustedes lo analizan toda la tarde y en la noche nos reunimos para poder obviamente presenciar y desarrollar de la mejor manera esta audiencia de excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? Bien, estimados colegas, entonces vamos a poder dar paso a la sesión de preguntas, claro está, si es que las hubiera, claro está, dentro de... Iniciamos con José Loaiza. Aún faltan 4. Somos 6. 2, ahora falta 2. Bien. Solo 8, entonces. Iniciamos con José Loaiza y terminamos con el doctor Mikey Anderson Valverde Mesa. Terminamos con el doctor Mikey Anderson Valverde Mesa, por favor. Para indicarles que las preguntas, por favor, deben respetar también el tiempo prudente para que otro compañero pueda formular su pregunta. Asimismo, indicarles que no pueden realizarse preguntas respecto a un caso particular. Y con esas precisiones empezamos con el doctor José Loaiza y terminamos con el doctor Valverde Mesa. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ahora sí me logra escuchar? Sí, doctor, ¿lo escuchó? Sí, ahora sí lo escuchamos. Doctor, primero felicitarlo por la excelente ponencia, muy didáctica de la sesión del día de hoy. Pero quisiera primero pedirle la disculpa del caso porque quiero hacer una pregunta fuera del margen de esta sesión, que me quedó en la sesión, en la audiencia de tutela de derechos. Es muy concreta la pregunta, si me permite, por favor. Por regla excepcional, sí. Sin embargo, claro está, ustedes deben comprender que cada sesión pues está orientada a un eje temático y tratamos de poder pues conceptualizar y poder avanzar de la mejor manera porque cada sesión tiene en sí ciertas preguntas que originan pues una disertación dentro de... Claro. Ya, doctor, gracias por la sección. Es rápido nada más. Usted en la audiencia de tutela de derecho dijo que como abogado de la defensa eh, le solicita al juez que la fiscalía subsane la acusación por lesión de imputación necesaria. Entonces acá tengo una pequeña duda. ¿Por qué usted le pide que la fiscalía subsane y no le pide que archive? Porque esto me confunde como si fuera un control de la acusación.
¿no? Esa es la duda que tengo, doctor. A ver, claro, es que la tutela de derechos, yo dije anteriormente, se puede dar no solamente bajo una concepción restringida, que es el artículo 71, y incluso está el Acuerdo Plenario 04-2010, pero la tutela de derechos, si bien es cierto, es un mecanismo de protección en la cual puede llegar a cuestionar, por ejemplo, una imputación. Es decir, yo puedo llegar a decir, señor fiscal, para empezar, usted no es concreto, no ha precisado la imputación que se le viene haciendo a mi cliente. Usted no me dice cómo, cuándo, dónde. Usted dice que forma parte de una organización criminal, que se dedica a extorsionar a la gente, pero usted no me ha dicho qué rol cumpliría, cuál sería su función dentro de él, a qué se dedica, ¿cierto? Usted dice de manera genérica que son, ¿no?, una organización criminal que está compuesta por 30. Yo solamente refiero una imputación necesaria, estricta, detallada, precisa, clara, respecto a mi cliente, ¿cierto? No podríamos archivar este caso en particular, ¿por qué? Porque el archivo también maneja sus propios presupuestos dentro de. Entonces, oye, si es que, y es lo que te va a contestar la fiscalía, no, doctor, lo que pasa es que la investigación preliminar, sobre todo acá, es progresiva y vamos a ver si es que la imputación podría llegar a recalificarse, porque es lo que se puede llegar a hacer cuando la fiscalía pues ha cumplido con realizar una imputación concreta y detallada, ¿cierto? Dentro de. Entonces, ¿cuándo se presenta esta tutela de derechos? Ojo, cuando no se describe con exactitud, ¿qué cosa? La conducta imputada, cuando no señala fecha, el lugar o el modo del supuesto hecho, cuando no vincula claramente al imputado con el delito, hace una narración fáctica confusa o sin respaldo suficiente, dentro de, pero eso lo puede subsanar. ¿Y a través de qué? A través de un pedido de tutela de derechos. En cambio, el archivo es algo como que no constituye delito, en la cual obviamente esa ordenación moral imperativa nunca se ha podido llegar a realizar, de manera que no es bajo un aspecto, ¿qué cosa? Perentorio. Porque el fiscal dice, si es que se archiva, es por estas consideraciones y en base a este presupuesto. En cambio, la tutela de derechos, tú me dices, imputación necesaria, sí, yo solamente te voy a precisar lo que tú me has dicho, pero continuamos de igual forma. ¿Sí? Entonces, la tutela de derechos se presenta cuando la fiscalía no ha podido cumplir con realizar una imputación concreta y detallada, como exige la ley, pero ha vulnerado ciertos derechos. Pero no significa que por una vulneración de un derecho, no significa que no vamos a poder continuar con el proceso. Es decir, oye, tú me pides una precisión de una imputación, te la puedo dar, no hay ningún problema. Y si es que no te la doy, pues ve al juez de investigación preparatoria y plantea tu tutela de derechos y discutimos ahí si es que hay una imputación o no, ¿cierto? Entonces, se da porque esta figura es importante porque nadie puede defenderse de algo que no entiende, que no conoce. Si no hay imputación clara, el imputado no sabe qué hechos debe contradecir, no puede preparar una defensa adecuada. Se afecta gravemente el derecho a la defensa, a la igualdad procesal y al debido proceso. Entonces, lo que puede ordenar el juez, si acepta esta tutela, si el juez obviamente encuentra una imputación válida, puede ordenar al fiscal que precise y corrija la imputación, más no archivo, ¿cierto? Más no archivo. Y formule una nueva disposición fiscal que respete el derecho del imputado. Obviamente, en algunos casos, lo que sucede en la práctica es que puede anular ciertos actos procesales realizados con base a una imputación deficiente, claro está. Muchas gracias por la Gracias, pregunta. doctor. Continuamos con el doctor Tello Salgado. Doc, buenas noches. ¿Me logra Hola, escuchar? ¿qué tal? Claro que sí, Sí, todos lo escuchamos. gracias, Doc. La pregunta es la siguiente. Esta excepción de improcedencia de acción en proceso inmediato se puede plantear en incoación propiamente en The HIP o en HUP con el control de acusación o ambos. ¿Cuándo puedo plantearlo en proceso inmediato? Claro. El proceso inmediato de por sí su naturaleza es que es un proceso especial. Es decir, oye, no estamos en un proceso penal común, pero en el proceso especial llamado proceso inmediato hay dos etapas solamente. Y usted lo conoce, doctor. Nos dice, oye, el proceso inmediato tiene dos etapas. Una audiencia de incoación al proceso inmediato y otra audiencia de juicio inmediato. Nada más. ¿Cierto? Acá se puede discutir todo lo que usted quiera, el control formal, el control sustancial, el ofrecer medios probatorios, ojo, y acá se podría quedar dos subetapas incluso, pero ahí no se discute dentro de. Entonces, ¿dónde podríamos calzar, por ejemplo, los medios técnicos de defensa como llamada también excepción de improcedencia de acción? Acá. ¿En qué momento? En la audiencia de incoación del proceso inmediato, donde se discute incluso si es que el fiscal o la defensa técnica consideran que debe incoar, debe iniciar un proceso inmediato, porque de lo contrario, pues iríamos solamente a las reglas del Código del año 2004, ¿cierto? Investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Ahora le toca a la doctora. Buenas noches, doctor. Soy estudiante del sexto ciclo de la carrera de Derecho y la pregunta es la siguiente. En un proceso por homicidio calificado, ¿cuáles serían las técnicas de defensa más pertinentes que podría emplear
un técnico de defensa para cuestionar las acusaciones fiscales y asegurar asegurar el respeto debido proceso del imputado. ¿Me logro escuchar? Sí, doctora. Usted me dice en un presunto delito de homicidio calificado, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cuál sería la línea de defensa en cada caso particular y qué es lo que podría llegar a ser un abogado en este caso en particular? exactamente sí. A ver, para empezar, obviamente, la línea de defensa que plantea una defensa técnica siempre va a ser a su propia teoría del caso. Yo tengo que ver qué actos de investigación se han podido realizar o qué actos de investigación están por haberse. Si la fiscalía acusa a mi cliente por homicidio calificado en el artículo 108 del Código Penal, es decir, matar a otra persona con ciertas circunstancias agravantes, alevosía, ferocidad, lucro, entre otras, existen posibles estrategias de defensa. Por ejemplo, yo podría cuestionar a través de una excepción de improcedencia de acción, ¿qué cosa? La atipicidad. Aunque los hechos ocurrieron, sí, como dice el fiscal, eso no califica como un homicidio calificado. No se cumplen los elementos agravantes exigidos por esa ley. El fiscal alega alevosía, pero no prueba, ojo, no ha logrado probar que hubo una traición ni ventaja planificada. El fiscal dice que hay una muerte de una riña espontánea o una legítima defensa, no un acto planificado ni con ferocidad. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, incluso podríamos como abogados cuestionar la tipicidad subjetiva, la ausencia de dolo o de agravante específica. Mi patrocinado no actuó con intención de poder matar, o la conducta no tuvo el agravante que exige el tipo penal tal. En ese caso se puede discutir qué cosa: homicidio simple, homicidio culposo o exceso de legítima defensa. Artículo 20, inciso 3 del Código Penal. ¿Cierto? Entonces, existen distintas líneas de defensa, pero yo no puedo llegar a decir qué línea de defensa podría llegar a optar. ¿Por qué? Porque nuestra teoría del caso no solamente se utiliza en juicio, sino en etapa intermedia y en investigación preparatoria. ¿A qué apunto? ¿Qué pruebas tengo? ¿Cierto? Entonces, la línea de defensa puede ser absolutoria, si es que tú buscas obviamente una solución de por medio y obviamente tú consideras que hay material probatorio suficiente como para poder buscar la absolución, o lo más idóneo pues y adecuado a veces es acogerse a una terminación anticipada, una confesión sincera, una conclusión anticipada, ¿cierto? Finalmente, ¿para qué? No para conseguir una absolución de por medio, sino para poder atenuar, rebajar la pena, obviamente, dentro de. Y otro punto importante como línea de defensa, por ejemplo, es la negación del hecho o error de identidad, ¿no? Mi cliente no participó en los hechos o hay un error de su identificación. Otro aspecto, la vulneración del derecho a una imputación clara. El fiscal no ha señalado con claridad cómo ocurrió el hecho, ni cómo se relaciona con mi defendido con la conducta descrita, ¿cierto? Lo que mencionó el doctor, tutela de derechos por imputación necesaria. O sea, en cada etapa del proceso penal puede haber una línea de defensa en la cual yo podría llegar a elegir desde un inicio, no solamente en juicio oral. Entonces, en base a la conclusión de esta estrategia, puede ser distinta una a la otra, porque cada caso en particular usted comprenderá, doctora, que es ajena una a la otra. ¿Sí? Entonces, uno como abogado, ¿qué cosa es lo que debe hacer? Debe atacar el tipo penal específico, cuestionar que sea calificado. ¿Es homicidio? Sí, pero no es calificado. Debe cuestionar el dolo, la prueba o el contexto, la legítima defensa, la falta de agravantes, la duda razonable, usar herramientas procesales como la tutela de derecho, la excepción de procedencia de acción, el control de la acusación, entre otros. ¿Sí? Gracias, doctora Mariluz y Irigoyen Mego. El turno de... Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Bien, en la ponencia usted dijo que la EIA ataca la forma, más no el fondo, ¿cierto? Pero más adelante usted nos comentó que lo que son los medios de defensa y el sobreseimiento se ven en lo que es el control sustancial. Entonces, no me quedó claro entonces si la EIA observa la forma o la sustancia. Muy buena pregunta, doctora. Miren, yo les dije, cuando inicia un proceso penal, atacamos la forma de cómo ha podido dar inicio a un proceso penal y lo cuestionamos, ¿cierto? Pero cuando ya estamos en etapa intermedia, yo mencioné que, oye, ya no vamos a utilizar solamente el artículo 6, sino vamos a poder mencionar el artículo 350 y también el artículo 6. Pero vamos a atacar qué cosa acá, el fondo. Cuando usted está al inicio de una investigación preliminar, no se puede utilizar una EIA, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos ahí?
oye, hay que dirigirnos al fiscal y hay que darles y presentar ciertos argumentos del por qué debería archivar este caso en particular. Si es que no nos hace caso y logra formalizar la investigación, entonces, oye, ¿sabes qué? Buscamos la manera, la forma de poder, obviamente, presentar un medio técnico de defensa como la excepción de presencia de acción. Pero cuestionando qué cosa? La forma respecto a cómo iniciado este proceso penal. ¿Para qué? Para luego atacar la forma, el fondo del asunto. Es decir, oye, en un principio atacamos qué cosa? La forma. Luego, ¿qué cosa? El fondo del asunto, del por qué este caso no debería constituirse delito, no constituye delito o este hecho no es justiciable penalmente. ¿Sí me dejo entender? Primero la forma, la investigación preliminar del por qué ese hecho es atípico, por ejemplo, adolece de tipicidad, ¿cierto? Pero bajo otro aspecto en la cual ya existe una investigación formalizada y es el momento adecuado como para poder interponer una pregunta, una cuestión en particular sería, gracias por hacerme recordar, doctor, si es que acá el fiscal me ha rechazado, por ejemplo, la excepción de procedencia de acción iniciando el fondo, ¿pudo presentar esa excepción de procedencia de acción acá en etapa intermedia? Esa es una muy buena pregunta. Y saben, depende de cada despacho judicial. No es lo mismo litigar en un juzgado de Arequipa que litigar en un, ¿cómo se llama? En litigar en Lima. ¿Por qué? Porque probablemente el juez nos diga, doctor, pero este medio técnico de defensa usted ya lo presentó en la formalización. Sí, doctor, pero esta vez va a ser dirigido ante usted. No, eso ya ha sido resuelto. El detalle es que yo puedo volver a presentar una excepción de presencia de acción acá, pero bajo otros fundamentos. Por ejemplo, acá yo dije, oye, es sobre un hecho que no constituye delito, y acá podría ser sobre un hecho que no es justiciable penalmente. ¿Cierto? Entonces, otras maneras de poder atacar el fondo del asunto en particular. Gracias por la pregunta, doctor. Es muy importante que cuando ingresen a cada sesión en particular, sobre todo a partir de mañana, por favor, puedan llegar a nombrar su nombre y apellido a efectos de poder identificarlos, porque hay ciertas personas que quizá por ahí no se han inscrito o por ahí ciertas personas que son inescrupulosas y empiezan a comentar X cosas, entonces tratamos de poder controlar e identificar a estas personas y es por eso que se les solicita, se les pone de conocimiento de que puedan, cada que ingresar a una sesión, obviamente puedan llegar a identificarse plenamente. Sí, a efectos de poder continuar con la sesión. Doctor Carlos, ¿lo escuchamos? Muy buenas noches. Quiero felicitarlo por su excelente exposición y siempre lo sigo en las redes. Doctor, yo quisiera hacerle unas 3 preguntas sobre la improcedencia de acción, ¿no? En un delito de estafa, ¿se puede plantear esa excepción? El segundo, usted habló también sobre el sobreseimiento. ¿Qué pasa si utilizo 2 opciones y lo presento al momento, dentro de los 10 días, pero al momento de la audiencia, el juez me dice, ¿cuál de las 2 puede utilizarse? ¿Se puede modificar ahí? ¿Se puede subsanar o ya no, doctor? Doctor, una consulta. Usted me dice, he presentado 2 medios técnicos de defensa, ¿cierto? Sí, A ver, en un claro. sobreseimiento. No, en un sobreseimiento no, en un control sustancial. Recuerde que en el control sustancial usted puede plantear el sobreseimiento y al margen de ello, separado, un medio técnico de defensa. El artículo 350 del Código Procesal Penal no limita, no nos dice, oye, solamente tú puedes presentar un medio técnico de defensa y si tú presentas 2, no te lo vamos a rechazar. No. El artículo 350 puede llegar a decir, métele de todo, hermano. Si tú crees que hay excepción de procedencia de acción, métele excepción de procedencia de acción. Si tú crees que hay una prescripción de la acción penal, métele una prescripción de la acción penal. Si tú crees que hay una excepción de naturaleza de juicio, métele una excepción de naturaleza de juicio. No significa que cada aspecto que vamos a poder cuestionar en una audiencia de control de acusación no se va a hacer. Y segundo, ¿qué se puede utilizar? ¿Qué se puede usar? Si se puede utilizar una excepción de procedencia de acción en un delito de estafa, sí se puede. Procede para todos los tipos penales, para todos los delitos. Esta excepción es válida cuando el fiscal describe como estafa, en realidad no es un delito penal, sino, por ejemplo, un conflicto civil, un conflicto comercial por ahí, señor fiscal, solo que las partes no lo han comprendido muy bien. ¿Por qué vamos a iniciar un proceso penal? Esto merece resolverse en un contexto de una conciliación extrajudicial. Entonces, ¿qué es la estafa según la ley penal? El artículo 196 del Código Penal dice, ¿no? Oye,
Para que haya estafa, tiene que haber ciertos presupuestos, ciertos requisitos. El engaño, el ardid, que induzca error a la víctima, que la víctima realice un acto de disposición patrimonial, que haya un perjuicio económico, que haya dolo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se puede plantear una excepción? Cuando el hecho descrito por el fiscal no tiene estos elementos que acabo de mencionar. Por ejemplo, si hubo un incumplimiento contractual, entonces no es penalizable por sí solo. Y si se trató de un malentendido comercial, entonces no hubo engaño doloso previo. Y si la supuesta víctima no fue incidida a un error, porque obviamente él sabía los riesgos. O sea, hay distintas maneras, de distintas formas de poder atacar, por ejemplo, a través de una excepción de presencia de acción en el delito de estafa. Y, por ejemplo, como línea de defensa, y obviamente depende de cada caso en particular, porque no sé los hechos, ¿sí? La excepción de procedencia de acción en el delito de estafa podría ser por atipicidad. Los hechos relatados por parte de Fiscalía, aún siendo ciertos, no configuran el delito de estafa. No se demuestra el uso de engaño doloso previo, ni la disposición patrimonial basada en error. En consecuencia, el hecho es, ¿qué cosa? Atípico, penalmente. ¿Cierto? Fundamento jurídico, artículo 6, inciso 1 del Código Procesal Penal, se deduce una excepción de procedencia de acción cuando el hecho no constituye delito. Principio de legalidad y tipicidad penal. No todo incumplimiento o conflicto económico es estafa. Chao, listo, suficiente. Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿me logra escuchar? Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Claro que sí, todo lo escuchamos, fuerte y claro. Doctor, buenas noches. La pregunta es la siguiente. Mire, si bien es cierto, la sección de improcedencia de acción se deduce cuando te ocurre el traslado de requerimiento acusatorio, pero usted también indicó que se puede deducir en la etapa formalizada, preparatoria formalizada. En ese caso, ¿cuál sería el plazo, doctor, desde que formaliza la investigación del fiscal o en qué momento sería el adecuado para presentar aquella o deducir aquella sección? Doctor, para entenderlo, usted me dice que la excepción de presencia de acción puede operar, ¿cómo se llama? En la formalización, ¿cierto? ¿En qué momento desde que Exacto. se formaliza? Ah, desde que existe un documento llamado disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Hay un plazo Disposición determinado? No, en particular, desde que existe esta formalización, es válido ya para poder interponer este medio técnico de defensa. Desde que existe esta disposición. Claro está, hasta antes, y acá este el plazo, 10 días, para poder contestar en la etapa intermedia. Pero acá en la investigación, en la primera etapa, desde que existe ese documento, disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Hasta qué momento, doctor? Hasta acá. Continúa hasta acá, hasta antes de que se culminen los 10 días, nada más. Listo, doctor, muchas gracias. No se preocupe. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué por tiempo limitado? Aló, Doctor, me toca, sí, ¿cómo está? Lo escuchamos. doctor, buenas noches, mucho gusto. Mire, quien le saluda, yo soy abogado litigante y yo lo que le quería preguntar más que nada era una opinión suya, ¿no? En el sentido de, en muchas ocasiones yo he planteado excepciones en presencia de acción, ¿no? Por casos de estafa, por violación sexual. Y nunca me han dado la razón, siempre han declarado improcedente, le he apelado a segunda instancia a la sala de la misma forma. Y cuando llego a juicio al final lo termino ganando, como se dice, ¿no? Han salido absueltos en las dos ocasiones mis patrocinados, uno por estafa y otro por delito de violación sexual. Y eso obviamente genera que haya recarga, ¿no? En el Poder Judicial. ¿Usted qué opina al respecto? Que no tenemos jueces de investigación preparatoria, ya que es a quien se le plantea, ¿no? La excepción de presencia de acción, ¿no? Que no dan. ¿Por qué no dan? O sea, ¿qué sucede? ¿No? ¿Por qué esperan o se lavan las manos simplemente y dicen, no, mejor lo mando a juicio, así como diciéndolo coloquialmente, ¿no? Ujú. Una opinión de usted, doctor, por favor. Mira,
Yo te soy sincero, hermano. Claro, una cosa es que yo te diga cómo es, cómo funciona, en qué momento procede, cuál es su naturaleza, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es lo que pueda suceder en una audiencia, ¿cierto? Perfecto. Mira, el juez cree que si hay indicios de delito, ojo, aunque tú argumentes que el hecho no es típico, si el juez considera que sí hay elementos mínimos para investigar penalmente, aunque sea un caso débil, va a dejar que el proceso siga, hermano. Esto es común en la investigación preparatoria, donde basta solamente una sospecha razonable y no una certeza. ¿Y qué nos dice la fiscalía? No, lo que pasa es que es una investigación progresiva, doctor, usted debe de comprender eso y vamos a seguir investigando a efectos de poder tener elementos de convicción suficientes como para poder formalizar la investigación. Es por eso que no procede la excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque estamos viendo si es que eso que estamos investigando es delito o no. Y entonces existe ¿qué cosa? Una confusión. Una confusión entre una prueba y una imputación. Muchos jueces, ojo, no aplican bien el control de tipicidad y confunden esta excepción esta excepción con temas probatorios. La improcedencia, ojo, en la improcedencia no se discute pruebas, sino la tipicidad penal del hecho. Pero si el juez dice, eso se verá en juicio, señor abogado, entonces, ¿qué está haciendo? El juez está aplicando mal la figura o tiene miedo de cerrar el caso antes del juicio, porque eso es lo que sucede en la etapa intermedia. Si ustedes se dan cuenta, o sea, en el Perú tenemos un gran problema en la etapa intermedia también, y con lo que menciona el doctor, se lavan las manos y dicen, no, que lo resuelve el juez, de juicio, él ya que tome la decisión. Pero por Dios, llegamos a juicio y recién nos ponemos a discutir la tipicidad, por ejemplo, algo que se debió dar inicio en una investigación acá. Entonces, la imputación del fiscal debe estar redactado con lo justo, sí, y a veces el fiscal redacta una imputación vaga, pero suficiente para pasar el filtro formal del tipo penal. ¿Se dan cuenta? O sea, y como la excepción no sirve para poder probar una inocencia, sino solamente sirve para poder cuestionar la existencia del delito, el juez, que aún no se puede afirmar que no hay delito, eso que lo ve el juez de juicio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros planteamos una excepción de procedencia de acción, siendo abogados, claro está, hay que tener en consideración de que finalmente nos dirigimos a un juez y hay que hacerle entrar en razón de por qué se ha creado la excepción de procedencia de acción y del por qué su judicatura debería resolver en base a esta forma. Nada más. ¿Sí? Por último, el doctor Valverde Mesa. Doctor, buenas Doctor noches. Valverde, se llama como mi hermano Anderson. Mucho gusto, doctor. Buenas noches. Quien le habla, soy apoyo de la Fiscalía de Ciberdelincuencia de la Libertad y también a veces apoyo en la Fiscalía Común. Y me llama mucho la atención el hecho de la improcedencia de acción respecto a lo que no es justiciable penalmente en los delitos contra la propiedad industrial, por ejemplo. Específicamente en el artículo 222 sobre la fabricación o uso no autorizado de patente. ¿En qué supuesto sería posible aplicar una improcedencia de acción en este tipo de delito, toda vez que esto se podría resolver en Indecopi o en una etapa administrativa, quizás sin necesidad de llegar a un tema penal? Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Miren, en los delitos contra la propiedad industrial, y eso tiene su propio decreto legislativo incluso, el Código Penal, por ejemplo, sancionan, pues, ¿no? Y depende de qué también. Ahí tenemos, si no me recuerdo, el uso sin autorización de una marca registrada, la falsificación de las patentes, claro, la comercialización de productos falsificados. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se puede plantear una excepción de procedencia de acción? Nos dice. La clave está demostrar que el hecho no configura delito. Es decir, que por falta de algún requisito esencial del tipo penal, veamos los supuestos más comunes. Por ejemplo, el supuesto número 1 podría ser, si me viene a la mente, no hay derecho protegido válidamente inscrito, por ejemplo. Oye, si no hay un derecho válidamente protegido, inscrito, entonces no puede haber delito contra una marca. Si esa marca no está inscrita en Indecopi o en su registro que ya venció o fue anulado, por ejemplo. Entonces, ¿el fundamento cuál sería? Para que exista una infracción penal, la propiedad industrial debe estar protegida legalmente. Y eso solamente ocurre si es que si es que está vigente, si es que está registrada. Entonces, oye, entonces no es necesario el derecho penal, ¿no? Ya no es necesario el derecho penal. ¿Por qué? Porque eso se puede ver en otro control formal social. En el supuesto número 2, cuando no hay un uso indebido, lo que se usa es genérico o diferente. El producto que se viene comercializando, mi patrocinado,
no es igual ni se puede confundir con la marca registrada. Ah, tiene razón. ¿Por qué? Porque si el signo que se usa no genera una confusión con el consumidor, y obviamente como un término genérico, entonces no hay tipicidad, pues por el amor de Dios. ¿Para qué vamos a iniciar un proceso penal? ¿Por qué? Porque ese hecho no constituye delito. ¿Cierto? Y si hay un supuesto número 3, no hay una intención dolosa, la ausencia de dolo, dices. Sí, entonces mi patrocinado no sabía que estaba utilizando una marca ya registrada o que adquirió, por ejemplo, los productos de un proveedor formal. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, pues los delitos bajo un aspecto de propiedad industrial, muchas veces se intenta forzar una infracción, digámoslo, de marcas, ¿no? De marcas como delito penal, cuando solo corresponde un proceso, ¿qué cosa? Un proceso administrativo sancionador. ¿Ante quién? ¿Ante un juez? No, ante Indecopi, ¿cierto? Entonces, claro, la excepción de procedencia de acción, en este caso en particular, ¿qué es lo que debe hacer la defensa? Presenta una excepción de procedencia de acción basada en el artículo 6.1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el hecho no constituye delito, no hay tipicidad penal, aunque hay una posibilidad de reclamo civil o administrativo. Nada más. Chao, listo. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo a la familia de la Fiscalía.